Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctores, doctoras. ¿Me escuchan bien? A ver, muy bien, excelente. Qué gusto. Bueno, otra vez empezando semanita. eh, Esta primera semana, propiamente hablando del módulo de endocrinología. Vamos a ver, mañana martes y jueves vamos a tener sesiones de endocrino y el día de hoy vamos a tener nuestra sesión de simulador, ¿ok? Tratando de aprovechar al máximo cada uno de los casos clínicos que de forma aleatoria pueden tocarnos el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar, vamos a preparar un examen cortito de práctica del módulo de medicina interna y empezamos en unos minutos, ¿ok? ¿Desde dónde están conectados el día de hoy? Vamos a romper el hielo un poquito aquí en un minuto. ¿Desde dónde están conectados? Ciudad de México. Muy bien, Brenda. Puebla, Ciudad de México. Nuevamente, perfecto. Tampico, excelente. Durango, excelente, Paola. Ok, bueno, de varios. Ciudad de México, nuevamente. Acapulco, bienvenida, Miriam. Excelente, Villahermosa, Miguel, qué gusto igual saludarte. Perfecto, Erika, Cuernavaca. Muy bien, pues hay de varios lugares de la República. Y vamos a aprovechar, vamos a empezar. Nos tocó un primer caso clínico. Vamos a empezar a tratar de aprovechar al máximo la discusión del mismo, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una mujer de 32 años que tiene sequedad ocular y bucal. Al examen físico tiene mucosas secas y tiene disminución de lágrimas. Tiene un sodio de 138, un potasio en 2,8, cloro en 111, calcio en 9,2, magnesio en 1,8. Tiene un pH en 7,32 con un bicarbonato en 16 y PCO2 en 32. En el análisis de orina, tiene un pH urinario elevado, con una densidad urinaria en 1,005 y tiene además cristales de calcio. Los electrolitos urinarios tienen un sodio de 25, un potasio en 15, un cloro en 10, tiene nefrocalcinosis bilateral y tiene anticuerpos anti-Rho y anti-La positivos. Entonces nos preguntan cuál es el trastorno ácido-base que tiene este paciente. Tiene una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, tiene una acidosis respiratoria, tiene una acidosis metabólica con brecha aniónica normal o tiene una alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces vamos a lanzar la votación de esta primera pregunta y veamos qué opinan como grupo y después vemos la retroalimentación. ¿Ok? 10 segundos. Finalizamos esta pregunta y pasamos a la siguiente. Nos dicen, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la patología de este paciente? El aumento en la reabsorción de cloro a nivel tubular, pérdida de la función de excreción de amonio en el túbulo proximal, incapacidad para secretar iones hidrógenos en el túbulo distal o defecto en la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. ¿Ok? Pueden contestar. 5 segundos. Muy bien, finalizamos esta pregunta y pasamos a la siguiente. Por último, ¿cuál es la medida crucial para evitar complicaciones renales en el largo plazo? Administrar citrato de potasio, administrar suplementos de vitamina D, suplementos de magnesio o restringir de proteínas en la dieta. Muy bien, finalizamos esta pregunta igual
y veamos si tenemos alguna de seguimiento. No. Ok, bueno, este primer caso clínico es un trastorno ¿qué diagnóstico tiene este paciente de base? A ver, ayúdenme en el chat, díganme qué trastorno de base tiene este paciente y vamos a asociar qué complicaciones puede tener a nivel renal. Si ustedes les digo que es una mujer muy joven, 32 años, con serostomía, seroftalmia, entonces lo primero que tienen que pensar, si es una mujer joven, piensen en Sjögren, ¿ok? Si es un adulto mayor con sequedad de boca, oral, constipación, probablemente sea un fármaco que esté dando algún efecto anticolinérgico, ¿no? Pero aquí sabemos que tiene síndrome de Sjögren. Ahora vamos a analizarlo con detalle y decimos, primero, ¿quién es mi paciente? Vean que es una mujer joven. No me dicen el diagnóstico, pero sí estoy analizando que es una mujer que tiene Sjögren porque tiene anticuerpos positivos. Recuerden, los anticuerpos asociados a Sjögren son anti-ROILA y además tiene el típico manifestación clínica de serostomía y seroftalmia, ¿ok? Entonces también tiene mucosas secas, disminución en la producción de lágrimas. Hasta aquí solo sé quién es mi paciente. No estoy viendo por qué viene, solo sé qué tiene mi paciente, qué comorbilidad. Es la primera P del análisis que siempre hacemos. Después tengo que ver la temporalidad, parece algo crónico, pero ¿qué es lo que estoy analizando? Primero vean que tiene hipocalemia, ¿ok? Tiene un potasio en 2.8, ¿va? Tiene además acidosis, tiene un pH bajo, tiene un bicarbonato bajo. Entonces, hasta aquí sé que tengo un paciente que al tener un pH de 7.2, es decir, menos de 7.35, entonces este paciente tiene acidemia, tiene menos de 7.35. Ahora, si esta fuera de carácter respiratorio, lo que yo esperaría es que la PCO2 fuera muy alta, por arriba de 45, cosa que no tiene. Tiene 32 milímetros de mercurio. Sería respiratoria si tuviera 50, 60 de PCO2. Sin embargo, veo que tiene PCO2 en 32, entonces no es respiratorio. Veo el bicarbonato y efectivamente me doy cuenta que está disminuido. Por lo tanto, le pongo el nombre de acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque tengo un bicarbonato por debajo de 22. pH bajo con bicarbonato bajo, eso se llama acidosis metabólica. Perdón, acidosis metabólica. pH bajo con bicarbonato bajo. Ahora, siempre que tengan una acidosis metabólica, ustedes van a analizar cómo está el anion gap, ¿ok? Entonces recuerden que el anion gap es la diferencia entre cationes menos aniones. Entonces, anion gap, voy a buscar el catión más importante, que es el catión sodio, y le voy a restar los aniones más importantes, que son el cloro y el bicarbonato, ¿ok? Entonces, si yo hago esto y le pongo el sodio que tiene este paciente, ¿cuánto tiene de sodio? Sodio sérico. Me dicen que tiene 138 menos el cloro, y el cloro de este paciente está en 111 y el bicarbonato está en 16. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el anion gap de este paciente, si son 111 más 16, esto me da un valor de 27. ¿Ok? Entonces, 27, 138 menos 127 me da un valor de 11 de anion gap. Recuerden que cuando tenemos un punto de corte y está justo en el límite, pero si tengo un punto de corte francamente por arriba de 12, entonces es una acidosis metabólica de brecha aniónica aumentada. ¿Por qué es importante calcular el anion gap en los pacientes que tienen acidosis metabólica? Pues aquí para contestar exámenes, pero al final te va a ayudar a caracterizar si es las causas que explican el padecimiento. Entonces, causas de acidosis metabólica no anion gap o con brecha aniónica normal, podemos recordar con el acrónimo HART-OP: hiperalimentación, acetazolamida, el hecho de que tengas, por ejemplo, diarrea, que tengas renal tubular acidosis, acidosis tubular renal. Entonces, si ustedes ven aquí, tengo una acidosis metabólica de brecha aniónica normal. Si esto es menor a 12, entonces tenemos una acidosis metabólica que llamamos también de carácter hiperclorémico. ¿Ok? Entonces, hasta aquí diríamos que es una acidosis metabólica de brecha aniónica normal. Y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Cuando ustedes tengan una acidosis metabólica de brecha aniónica normal, hay tres causas comunes o frecuentemente preguntadas en el libro. Una es que el paciente haya sido sometido a solución salina, a reanimación con solución salina,
a dosis altas, salina al 0,9% a dosis altas porque trae un contenido alto en cloro, ¿ok? La segunda, que sería más la, si no tienes este antecedente, es que el paciente tenga diarrea, cosa que aquí no tiene. Y la tercera es que tenga una acidosis tubular renal, ¿ok? Entonces, vean aquí, estamos diciendo que si tengo un paciente con brecha aniónica normal o el paciente recibió 5 litros, 10 litros de solución salina en los últimos días, o el paciente viene con diarrea, o el paciente tiene una acidosis tubular renal. Y en pocas palabras, si yo me voy aquí a las acidosis tubulares renales, voy a tratar de decir lo más sencillo posible cómo hacemos diagnósticos diferenciales. La tipo 2, la tipo 4 tiene potasio alto, ¿ok? Tiene hipercalemia. Entonces, la forma más fácil de clasificar aquí es, si el paciente tiene hipercalemia, entonces este es un ATR tipo 4. Fin. Si el paciente tiene hipocalemia, es decir, potasio como el que tiene mi paciente en 2,8, tengo dos opciones. Si el paciente tiene hipocalemia, pero tiene un anion gap urinario positivo, entonces es una acidosis tubular renal tipo 1. Y si el paciente tiene un anion gap urinario negativo, entonces el paciente tiene un ATR tipo 2. Estoy tratando de simplificarlo lo más que se pueda. Entonces, al final del día, aquí no había mucha pregunta. Yo aquí ya me estoy yendo un poco más específico, pero la realidad es que la pregunta es muy puntual. Te dicen, ¿qué tiene el paciente? Nada más dime qué tiene. Tiene una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria, y la realidad es que la respuesta correcta es que el paciente tiene una acidosis metabólica de brecha aniónica normal. ¿Por qué? Porque el anion gap que calculé era de 11 y esto resultó de quitarle al sodio sérico del paciente la suma del cloro y del bicarbonato. Entonces sumo 16 más 111 me da 127, a 138 le resto 127 y me da un valor de 11. Por lo tanto, tengo una acidosis metabólica de brecha aniónica normal. Sin embargo, la pregunta, hasta ahí ya la puedo contestar, pero si el paciente tiene hipocalemia, tengo dos opciones, o es una ATR tipo 1 o es una ATR tipo 2. Repito, si tengo hipocalemia con una acidosis metabólica de brecha aniónica normal, tengo o una ATR tipo 1 o una ATR tipo 2. También puede ser que la diarrea pueda explicar el cuadro. Sin embargo, si tengo anion gap urinario positivo, pienso en una ATR tipo 1 y si tengo anion gap urinario negativo, tengo una ATR tipo 2. Vamos a calcular el anion gap. Si aquí yo tengo un anion gap urinario y lo mismo aplica, que son cationes menos aniones urinarios, entonces es sodio urinario menos básicamente el cloro en orina. Sodio más potasio en orina, porque son los cationes, y a estos les voy a restar el anión más importante que mido en la orina, que se llama cloro, ¿ok? Cloro urinario. Entonces, calculemos el anión gap urinario. Tengo 25 más 15, me da 40, y a esto le resto el cloro urinario, y el cloro urinario de mi paciente es de 10. ¿Ok? Entonces, el anion gap urinario de este paciente, ¿qué resultó? Resultó ser positivo. ¿Ok? Positivo. ¿Por qué? Tengo 40 menos 10, el anion gap urinario de este paciente es de 30. Entonces, lo más probable es que tenga una ATR tipo 1. ¿Quedó claro? Y la ATR tipo 1, el problema es la incapacidad para eliminar hidrogeniones. Para eliminar hidrogeniones. Pocas palabras. Mientras que la ATR tipo 2, que tendría un anion gap urinario negativo, lo que ocurre en la ATR tipo 2 es una incapacidad para reabsorber bicarbonato. ¿Dudas o preguntas aquí? Quiero, igual, si creen que estoy entrando en demasiada profundidad, pero esto es son los temas que luego tienden a hacer la diferencia. Entonces, aquí nada más estamos llevando el orden, tiene una acidosis metabólica con brecha aniónica normal y vamos a ver cómo está el potasio. Si el potasio está alto, tiene una hipercalemia, esa es una hipercalemia y entonces es una ATR tipo 4 y esto vamos a pensar siempre que el paciente está utilizando algún
fármaco que inhiba o bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si tengo potasio bajo, entonces pienso en una ATR tipo 1 o una ATR tipo 2. En pocas palabras, igual voy a repetir cuáles son las causas más comunes de cada una. Y aquí, en ATR tipo 2, siempre piensen en Sjögren, piensen en artritis reumatoide, piensen en lupus, mientras que en ATR tipo 2 piensen en enfermedades infiltrativas, por ejemplo, mieloma múltiple, piensen en hemocromatosis, condiciones que infiltren a el túbulo proximal, ¿ok? Entonces, aquí en la tipo 2 es donde ocurre el síndrome de Fanconi, donde el paciente tiene fósforo bajo, potasio bajo, calcio bajo, magnesio bajo y todo dentro del contexto de una acidosis metabólica hiperclorémica con anión gap urinario negativo. ¿Por qué? Porque es una ATR tipo 2. ¿Dudas o preguntas con esto? ¿Quedó claro? Entonces veamos cómo contestaron, en lo que ustedes me dicen si hay alguna duda, cómo contestaron esta primera pregunta y el 50% dio con la respuesta correcta, pero vean cómo al 44% todavía por ahí pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues es que está en 11 y yo leí que es menos de 10 o hasta 10 es normal. Esto va a depender mucho del laboratorio, si consideramos el punto de corte de 10 o 12. Sin embargo, también en este escenario es un paciente con Sjögren y recuerden que Sjögren se asocia con acidosis tubular renal tipo 1, que da acidosis metabólica hiperclorémica o no anion gap. Entonces, la más común fue efectivamente la opción C, que la marco en este momento y es precisamente la respuesta correcta. Aquí está ya todo el análisis. Voy a borrar este análisis que hicimos aquí. ¿Ok? Y vamos a ver que básicamente aquí están los valores. Anion gap de 11 se considera normal entre 8 y 12. Y viene toda la explicación propiamente de lo que ya decíamos. Ahora, veamos cuál es el mecanismo y veo ahorita cómo contestamos como grupo. Y en esta pregunta número 2, el simulador, lo que ocurrió fue que hubo un empate entre la opción C y D. En pocas palabras, la acidosis tubular renal tipo 1 sería la opción C, ATR tipo 1, ATR tipo 1, y acá sería una ATR tipo 2. ¿Ok? ¿Qué diferencia podríamos recordar? Uno, que aquí son enfermedades infiltrativas y además tienen un anión gap urinario negativo. ¿Ok? Y acá piensen que son más enfermedades autoinmunes y que además tienen un anión gap urinario positivo. ¿Ah? Estoy simplificando estas respuestas. ¿Por qué? Porque estuvo bien dividida. 35% dijo C, 35% D y un 20% pensó en la opción A. ¿Ok? Que eso sería mucho más en el sentido de un paciente que le estás dando cantidades industriales de solución salina. Ok, detengo el uso compartido y me voy a ir por la opción, bueno, cualquiera de las dos. En este caso nos vamos a ir por la correcta, que era la ATR tipo 1, donde el problema es una incapacidad para eliminar hidrogeniones. ¿Ok? Entonces, esto es importante nada más para que ustedes recuerden que Sjögren se asocia con acidosis tubular renal tipo 1, acidosis tubular renal tipo 1 o distal, que tiene nefrocalcinosis, que tiene pH urinario alto, pero esas son cosas ya más finas. Estoy tratando de simplificar y decir ATR tipo 1 en el contexto de un paciente con síndrome de Sjögren. Y por último, ¿qué tratamiento le darían a este paciente? Y el paciente debe recibir, según el grupo, está entre dos opciones. Restricción de proteínas en la dieta. Eso pudiera ser una opción desde la perspectiva de enfermedad renal crónica. Sin embargo, para la acidosis y para la hipocalemia, el tratamiento es la administración de citrato de potasio. ¿Por qué? Porque el citrato se metaboliza a bicarbonato y el potasio que le estás dando vía oral está compensando las pérdidas urinarias de potasio que estás teniendo en este paciente con ATR tipo 1. ¿Ok? Entonces, el citrato de potasio es fundamental para disminuir la calcinosis, los cálculos, es un inhibidor natural de la cristalización de calcio, además corrige la hipocalemia y mejora la acidosis metabólica, reduciendo el riesgo de daño renal progresivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les pareció este primer caso del 0 al 10? 10, muy difícil. 0,
ya me dormí de lo aburrido que está, póngale número, ¿ok? 9, 5, 5, 5, 9, ok, no es mi mente, ok, pero es paso a paso, 5, 7, ok, perfecto. Lo importante aquí es que usted se haya movido y después de la retroalimentación, si lo veían con un valor de 9, después de la retro probablemente lo bajen a un 5, lo bajen a un 6 y se movieron de lugar. Es lo que siempre tratamos de que ustedes vayan haciendo con cada una de estas sesiones, que la forma en la que se enfrentan solos a un problema, después viene la retro y dices, ya entendí, aquí estaba el dato clave. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora nos dicen, em, este es parece tamizaje de onco, mujer de 42 años tiene antecedente de linfoma de Hodgkin en estadio 2B, diagnosticado a los 32 años, tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. No tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, ni de ovario, ni toma medicamentos. Y resulta que esta mujer tiene 42 años, pero tiene el antecedente del linfoma de Hodgkin, que le diagnosticaron a los 32 años. ¿Ok? Y al examen físico, pues en realidad signos vitales normales. Tiene la incisión supraclavicular derecha donde le hicieron la biopsia de ganglio y los resultados del examen de mama son normales. Entonces, la pregunta que dicen aquí es, ¿en qué momento debe comenzar el tamizaje de cáncer de mama? Tuvo linfoma de Hodgkin hace 10 años, hoy la estás viendo a los 42 y dice, ¿a qué edad debe comenzar el tamizaje para cáncer de mama? Es una pregunta que habla de cuándo es el momento correcto para buscar esta entidad. ¿Ok? Vamos a preguntar, contesten y ahorita vamos a ver la retroalimentación. Muy bien, vamos a finalizar la votación y pasamos a la siguiente pregunta. Ahora te dicen, se le hace una mastografía donde reportan un BIRATS 4A. BIRATS 4A. Con este hallazgo usted decide qué. Hacer una tomografía de tórax y abdomen para buscar metástasis, hacer una biopsia, repetir el estudio en un año o repetir el estudio en 6 meses. Pueden contestar. Perfecto. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Por último, se diagnostica un cáncer de mama con receptor de estrógenos positivos, ahora en un estadio 2A, bueno, para el cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes es una indicación para manejo conservador de cáncer de mama? ¿Cuál de estos te podría permitir considerar que el paciente le puedas hacer una cirugía conservadora? Que esté en un estadio 1 a 3, las preferencias del paciente, que tenga contraindicación a radioterapia o que tenga un tumor primario igual o menor a 3 centímetros. Pueden contestar. Finalizamos votación y veamos si hay alguna pregunta extra de este caso. No. Ok. Ahora vamos a ver. Bueno, aquí recuerden que ustedes van a contestar la respuesta más apropiada en relación a al caso clínico. Y recuerden que no siempre van a encontrar, y el examen nacional, cuando lo estén contestando, van a decir, híjole, aquí no entiendo qué quieren decir, pero ustedes evalúen el contexto con el que mayores elementos tengas para justificar tu respuesta.
Vean, es una mujer de 42 años. Tuvo antecedente de cáncer, tuvo antecedente de un linfoma y le dieron tratamiento con radioterapia. Entonces sabemos que la exposición de radiación es un factor de riesgo para cáncer de mama, radiación en el tórax. Y realmente lo único que tú ves a la exploración física, pues básicamente es el antecedente del sitio donde habían hecho la biopsia. ¿Ok? Entonces te dicen cuándo es el momento para tamizar el cáncer de mama. Entonces, la respuesta más frecuente del grupo fue, en la opción, en esta pregunta número 4, fue a los 40 años de edad. La paciente tiene 42 años. En sentido estricto, ya en este momento le toca, pero ahí está. Vamos a ver. Pongo 46%, consideró la opción D. ¿Ok? Entonces, aquí, ojo con esto porque al final del día, dice, la mujer tiene 42 años, le toca tamizaje porque ya tiene más de 40 años, pero efectivamente, ¿cuándo debe comenzar el tamizaje? Aquí, ojo que no tiene antecedentes familiares. Cuando ustedes vean un cáncer, un caso donde te pregunten tamizaje, cáncer de mama, una de las cosas que tienes que considerar es si hay antecedentes familiares en familiares de primer grado. Si la mamá tuvo cáncer de mama, tías, tías. ¿Por qué? Porque esos factores aumentan la probabilidad de cáncer genético hereditario y entonces tenemos que hacer el escrutinio a edades más tempranas. Entonces, según el consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, debe comenzar a los 40 años en mujeres asintomáticas. 40 años en mujeres asintomáticas. En mujeres de alto riesgo, se recomienda el tamizaje con mastografía o resonancia magnética y esto puede depender dependiendo el riesgo. Por ejemplo, si son portadoras de BRCA, mutación BRCA 1 y 2, desde los 25 años. ¿Ok? Entonces ahí hay un dato clave importante a recordar. Si el paciente es conocida, su madre tuvo cáncer de mama, ella es portadora de la mutación desde los 25 años. ¿Ok? 8 o 10 años antes del caso, en caso de radiación torácica o patología mamaria benigna que aumente el riesgo. Entonces, 8 o 10 años antes en caso de radiación torácica. Entonces, aquí tenía truco esta pregunta porque propiamente tiene 32 años y el paciente recibió radioterapia y por lo tanto le tocaba ahora porque tiene 10 años, son 10 años después, 8 a 10 años después. Pero la realidad es que 8 a 10 años después, en este caso a los 32, le tocaba a los 40 años. Por lo tanto, esa pregunta en realidad puede ser motivo de controversia, porque dicen, ahora le toca. Yo estoy viendo al paciente, le toca hacerse tamizaje en este momento, pero si era una pregunta en términos generales, es los 40 años de edad. ¿Ok? Población de alto riesgo, población de alto riesgo con mastografía o resonancia magnética. Edad de tamizaje en mujeres que son portadoras de mutación BRCA 1 o 2 desde los 25 años de edad. Y 8 o 10 años, básicamente, 8 o 10 años antes en caso de que haya sido radiación torácica. Es decir, si la paciente se radió a los 25 años, entonces desde los 35 años podemos empezar el tamizaje en ese paciente. ¿Ok? Entonces, realmente aquí yo creo que esta es una pregunta que voy a considerar que modifiquemos y reajustemos para fines de no meter controversia, pero yo hubiese contestado incluso también los 40 años de edad. Aquí el truco que te están poniendo es porque le dieron radioterapia a los 32 años de edad. Entonces, la verdad es que desde mi perspectiva, desde la perspectiva es correcta 40 años de edad también. Por último, te dicen que ya le hicieron una mastografía y salió un BRATS 4A, ¿ok? BRATS 4A. Entonces, lo de repetir estudios en un año y repetir estudios en 6 meses, pues ante un paciente que tiene alto riesgo, em, básicamente con este hay que hacer biopsia, ¿ok? Entonces, veamos aquí cómo contestaron. Voy a detener esto y tiene 5 años, esta pregunta 5, el 80% dijo, hazle la biopsia. Y estos pacientes que estén desde 4A, 4B, 4C y 5 requieren biopsia. En pocas palabras, 4A, 4B, 4C. Evidentemente el porcentaje de malignidad va aumentando, prácticamente es casi de un 100%. En un BRAF 5 es mayor al 95%, pero en este paciente ya desde un BRAF 4A, mensaje clave a recordar, le toca biopsia. Repito, desde un 4A le toca biopsia y eso era lo que se hizo en este paciente. Tanto que te dicen que tiene
cáncer de mama con receptor de estrógenos positivos. Entonces, recuerden cuáles son indicaciones para hacer cirugía conservadora de mama. Comúnmente es que sea un tumor pequeño, un tumor único menor a 3 centímetros. ¿Ok? Justo, si tiene contraindicación a radioterapia, no puede ser conservador. Opción C. Tú no puedes ser conservador en un paciente que de por sí ya está siendo conservador, haciendo una cirugía pequeña y no le puedes dar ni siquiera radioterapia, porque incluso tienes mayor riesgo de que el paciente progrese. Entonces, el hecho de tener contraindicación a radioterapia es una justificación para ser más radical, ¿va? Igual, y tienen que ser estadios máximo, estadios, una indicación puede ser hasta estadio uno y 2. Estadio uno y 2, no 3. Si es un estadio 3, no puede ser una cirugía conservadora, ¿ok? Entonces, estadios uno y 2 con un tumor menor a 3 centímetros. Y si el paciente dice, solicita una cirugía radical porque le va a dar más tranquilidad, pues también es una de las cosas que consideran a la hora de elegir el tratamiento. Entonces, en esta pregunta, el 69% identificó claramente que si tienes un tumor menor a 3 centímetros, es un tumor, puedes considerar la cirugía conservadora. Entonces, repito, ¿qué indicaciones hay para considerar un tratamiento conservador? Que sean estadios uno y 2, un tumor primario menor a 3 centímetros, y que no tenga contraindicaciones a radioterapia. ¿Por qué? Porque si hago una cirugía conservadora, tengo que aumentar las posibilidades de que este paciente tenga control de la enfermedad y no puedo estar limitado, no pudiendo administrar radioterapia adyuvante para fin de control de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, en términos generales, que sea un estadio en fases tempranas, un tumor pequeño y que no tenga contraindicaciones a radioterapia. Si es un tumor mayor a 3 centímetros, pues tendría que recibir primero quimio neoadyuvante y para poder considerar la posibilidad de una cirugía de conservación de mama. ¿Ok? Entonces, hay algunos puntos importantes ahí en esto. Ahí está la videoclase de cáncer de mama, la graba el doctor Héctor de la Mora, médico internista y oncólogo del instituto. Entonces también está súper resumida, son 15 centímetros, sí, 15 minutos, perdón, centímetros, 15 minutos de como 15 a 18 minutos dura la videoclase, pero tiene en esencia todo lo que es potencialmente preguntable de cáncer de mama para el examen nacional. Les recomiendo que la revisen, es una de las clases más importantes para fines del ENA. Puede ser preguntado desde la perspectiva de ginecología y de oncología. ¿Ok? Veamos la siguiente pregunta. Este es un paciente de 30 años que tiene 2 semanas de evolución con edema y orina oscura y tuvo impétigo hace 3 semanas. En el examen físico tiene una talla de 150/95, tiene edema periférico y tiene laboratorios con una creatinina en 2, proteinuria de 2 gramos y hematuria microscópica con complemento C3. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes características es más específica del padecimiento del paciente? Es más específica. La elevación de creatinina sérica, la proteinuria, el complemento C3 disminuido o la hematuria. ¿Ok? Entonces, lanzo la pregunta y ustedes pueden contestar. Traten de analizar el caso clínico y determinar qué síndrome glomerular tiene para que de esta manera también ustedes identifiquen cuál es la potencial causa más común. 5 segundos. ¿Ok? Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Te dicen, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado para confirmar el diagnóstico? Anticuerpos anti-DNASA-B, ultrasonido renal, tomografía abdominal o una biopsia renal. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado? Iniciar glucocorticoides, administrar diuréticos y manejar antihipertensivos,
iniciar inmunosupresión con ciclofosfamida o administrar antibióticos de amplio espectro. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación. Ok. Y por último, nos preguntan, este es otro caso, que nos dicen, es un hombre de 60 años que tiene antecedente de obesidad. Ah, bueno, voy a empezar, voy a dar la retro y al final hacemos esta que quedó huerfanita. Ok, bueno, aquí nada más mensaje rápido. Igual vamos a analizar que es un paciente que no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia, eso es relevante, y tiene un cuadro agudo, ¿ok? Sin embargo, lo que llama la atención es que lleva 2 semanas con edema, que es 2 semanas de evolución, pero tiene un antecedente, por eso lo vamos a considerar como quién es el paciente. Tuvo impétigo hace 3 semanas. Entonces, hace 3 semanas tuvo un cuadro impétigo y desde hace 2 semanas empezó con edema y orina oscura. Entonces, el motivo por el cual lo estás evaluando es por edema y esta orina oscura que probablemente se trata de hematuria. Ahora, primer elemento, ustedes tienen deterioro de la función renal y lo pongo en rojo. Entonces, al tener deterioro de la función renal con proteinuria y hematuria, esto se llama síndrome nefrítico, ¿ok? Entonces, ustedes recuerden que un paciente con síndrome nefrítico tiene hipertensión, tiene edema, tiene proteinuria, tiene hematuria y además, pues lo más importante, tiene deterioro de la función renal. ¿Ok? Deterioro de la función renal. Entonces, este paciente tiene síndrome nefrítico y hemos dicho ya varias veces que cuando tengas un síndrome nefrítico vayas a ver el complemento sérico. En pocas palabras, si aquí el complemento sérico fuera normal, en este caso, lo más probable es que se trataría de una nefropatía por IgA, que también se asocia con cuadros de infecciones. Pero cuando tengas complemento sérico disminuido, complemento sérico disminuido, piensen siempre una glomerulonefritis post-infecciosa. ¿Ok? El término correcto es infecciosa. Antes decíamos era post-estreptocócica, después que era posinfecciosa y hoy lo denominamos infecciosa. ¿Por qué? Porque es en el contexto de un proceso infeccioso. ¿Ok? En general, ya no solamente por estreptococo, puede ser por virus, por bacterias, por parásitos y no necesariamente tiene que ser post-infección, puede ser al momento de la infección. ¿Ok? Sin embargo, clásicamente en los libros o en las preguntas tipo ENAR ocurre después. Ocurre después, pero el diagnóstico diferencial más importante, justo lo pongo aquí, es nefropatía por IgA. Entonces, si el complemento sérico está disminuido, es una infecciosa. Tiene que ver con un proceso infeccioso. Y si tiene complemento sérico normal, es una nefropatía por IgA. ¿Va? Nefropatía por IgA. Entonces, cuando te preguntan cuál es la característica más específica, pues definitivamente es el complemento sérico. ¿Por qué? Porque la proteinuria, la hematuria, el incremento de la creatinina sérica, pues en realidad habla de un síndrome nefrítico. Pero en este escenario, el tener complemento sérico disminuido cuando tuvo hace una semana simpético y hoy, después del cuadro infeccioso, tiene un síndrome nefrítico, entonces, pues básicamente este paciente tiene una glomerulonefritis infecciosa o posinfecciosa. ¿Va? Entonces, veamos cómo contestaron en esta pregunta número 7. ¿Cómo contestaron? Pues el 60% dijo complemento C3 disminuido. ¿Ok? El 21% y 14% entre uno de cada tres pensó la proteinuria o la hematuria. Pero aquí básicamente era el complemento lo que nos hacía el diagnóstico muy específico y quiero siempre que recuerden que tengan, cuando tengan un paciente con nefrítico, revisen la cifra de complemento sérico. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, aquí hay igual un tema de interpretación ese. ¿Cuál es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico? ¿Ok? Porque hay pruebas que te pueden ayudar a sugerir el diagnóstico y recuerden que siempre el estándar de oro para enfermedades glomerulares, el estándar de oro, pues es la biopsia renal. Entonces, veamos qué opinan como tal en esta pregunta número 8.
que contestaron, la pregunta más frecuente, fue la biopsia renal. Y sí es cierto, en las infecciones, pues puedes tener anticuerpos anti-NASB, pero no todas las infecciones van a tener no van a tener anticuerpos anti-NASB, que son muy asociados a bacteria. Entonces, puedo tener una infección, una glomerulonefritis infecciosa asociada a virus o a hongos incluso. Entonces, básicamente aquí les comparto los resultados. El 56% dijo, pues el estudio es una biopsia renal. Ahora, esto lo vamos a modificar porque al final, para confirmar diagnóstico, el estándar de oro es el estudio histopatológico. ¿Ok? Para confirmar diagnósticos de enfermedades glomerulares, siempre el estándar de oro es la biopsia renal. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en nefropatía membranosa, que podemos pedir anticuerpos que son pues bastante específicos, como los anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2 para nefropatía membranosa, pero la realidad es que en términos generales, la biopsia renal es el estándar de, es el estándar de oro para el diagnóstico de glomerulonefritis o de enfermedades glomerulares en general. Aquí, aunque te mencionen que en los niveles de antiestreptolicinas es indicativo de una infección estreptocócica, fíjense, la palabra es apoyan el diagnóstico, pero aquí, desde el momento en el que me piden confirmar el diagnóstico, la verdad es que la mejor respuesta siempre va a ser la biopsia renal y ese es el mensaje que me gustaría que ustedes se queden. Biopsia renal es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedades glomerulares. ¿Ok? Y por último, ¿cuál es el manejo más adecuado? Que aquí hay un dato bien importante porque comúnmente se equivocan en el manejo de la glomerulonefritis infecciosa. Vamos a ver si ahorita fue la excepción. Pero aquí vean cómo la mitad del grupo está en lo correcto, diciendo que el manejo es soporte, nada más que no te lo dicen así, te dicen diuréticos y te dicen manejo antihipertensivo, y el otro porcentaje del grupo, que no es nada despreciable, más o menos un 40%, le quiere dar algún grado de inmunosupresión, sean corticosteroides o con ciclofosfamida. La realidad es que las glomerulonefritis infecciosas o posinfecciosas, el tratamiento es soporte, es controlar la infección si el problema está activo, si la infección está activa, pero si no está activa porque ocurrió hace 2 semanas, la verdad es que lo único que voy a hacer es vigilar, es tratar y es vigilar al paciente. Entonces, aquí el 50% dijo, no, dale manejo con diurético porque efectivamente está edematizado, tiene edema periférico y dale antihipertensivos porque tiene hipertensión arterial. Pero no hay nada más que hacer, más que esperar, darle soporte, vigilar estrechamente la función renal de este paciente. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre les menciono eso del síndrome nefrítico que tiene que ver con la cuestión de em, vigilar cómo está el complemento sérico. Entonces, nada más aquí, esta es una que siempre les comparto y les digo, a ver, cuando tengan un síndrome nefrítico, es decir, el paciente tiene proteinuria, hematuria, hipertensión arterial, vean cómo, si tengo complemento normal, básicamente se van algunas causas y si tengo complemento bajo, pienso en algunas otras. Entonces, la nefropatía por IgA queda por aquí. La nefropatía por IgA, cuando tengo complemento normal que solo está limitado al daño renal, y no tengo datos que me sugieran enfermedad sistémica, ¿ok? Y por acá queda la glomerulonefritis infecciosa. Por acá queda lupus, por solo citar una causa, y por acá quedan las vasculitis asociadas, las vasculitis, ¿ok? Entonces, ahí estoy simplificando cuando cuatro grandes causas de nefrítico, las vasculitis, la nefropatía por IgA, el lupus y la glomerulonefritis infecciosa, pero las vasculitis y lupus no tienen solo daño al riñón, tienen manifestaciones extrarrenales. Por ejemplo, las vasculitis pueden tener deformidad en seno, en silla de montar, pueden tener asma de difícil control, pueden tener hemorragia pulmonar, lupus, pues todas las manifestaciones que ustedes ya conocen con úlceras orales, caída de cabello, dolor articular, dolor al respirar, que sería pleuritis, entonces anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia, es decir, no solo está el riñón involucrado, tanto en las vasculitis como en lupus tienes afección en otros órganos. Pero vean cómo las vasculitis tienen complemento normal, mientras que el lupus, complemento normal en las vasculitis con daño sistémico y complemento normal, donde solo es el riñón, donde tengo un síndrome nefrítico, pues sería la nefropatía por IgA. Y si tengo complemento disminuido, pero tengo úlceras orales, caída de cabello, leucopenia, artritis, trombocitopenia, lo más probable es que sea lupus la causa del nefrítico, pero si no tengo nada de eso
y el daño es predominantemente renal, entonces es una glomerulonefritis de carácter infeccioso. ¿Ok? ¿Quedó claro? Espero que cada vez más esto del síndrome nefrítico, de las enfermedades glomerulares y los trastornos ácido-base, todo esto que luego tiende a ser un motivo para confusión y que les cuesta mucho trabajo, pues cada vez vaya siendo para ustedes pues mucho más sencillo, ¿ok? ¿Un motivo para llorar? No, ¿qué pasó, Dani? O sea, estamos tratando de simplificar y hacer lo práctico, ¿ok? Muy bien. Pero bueno, ¿cuál es lo único que van a ir a ver cuando identifiquen un nefrítico? El complemento sérico. Porque con el complemento sérico ustedes van a hacer van a recordar este mapa y van a decir, o es una vasculitis, o es lupus, o es nefropatía por IgA, o es una nefropatía, o es una glomerulonefritis infecciosa. ¿Hecho? No, 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 para nada. Es hecho, muy bien. Ok, vamos a ver esta pregunta huerfanita que quedó por aquí. Y te preguntan, masculino de 60 años con antecedente de obesidad, hipertensión, en tratamiento con losartán y tiene diabetes en tratamiento con metformina. Ha perdido 5 kilogramos de peso en los últimos 3 meses, además de cambios en el hábito intestinal y tiene episodios de diarrea con estreñimiento, además de presencia de sangre en las heces. Tiene dolor abdominal difuso, sensación de fatiga y está pálido y tiene una masa palpable en el abdomen inferior izquierdo. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento inicial más adecuado para un paciente que diagnosticas un cáncer de colon sigmoideo con resección completa del tumor que tiene afección ganglionar pero no tiene metástasis? Es una pregunta muy teórica. Veamos qué opinan en esta pregunta. La pregunta número 10 que nos tocó el día de hoy. Le dan radioterapia después de que ya resecaron completamente el tumor, le dan observación y seguimiento, le dan quimio adyuvante o le dan terapia dirigida con anticuerpos monoclonales. Muy bien, finalizamos la votación. El 50% opina que es la opción de quimio adyuvante, la opción C, la cual es la respuesta correcta. Entonces, aquí la quimio adyuvante está recomendada para disminuir el riesgo de recurrencia en pacientes que tienen un cáncer localmente avanzado. Repito la palabra localmente avanzado, incluso cuando hubo una resección completa del tumor. ¿Ok? Entonces, aquí es importante reconocer que aunque no tenga metástasis, al tener afección ganglionar y esto denominarse un cáncer localmente avanzado, pues la quimio adyuvante mejora el pronóstico de este grupo de pacientes. ¿Ok? Veamos cuántos nos salieron bien. Vamos a ver los resultados. 80%, 8 de 10 preguntas nos salieron bien como grupo. ¿Ok? Entonces, ¿les parece si tomamos un repaso o un repaso muy rápido de 2 minutos de los puntos que acabamos de discutir aquí y después pasamos a pedir otras 10 preguntas? ¿Con qué se quedan? A ver, díganme ustedes con qué se quedan de los puntos que vimos hoy. Vimos un caso de ATR, vimos un caso de un paciente con un cáncer, tamizaje de cáncer de mama y un poco de manejo cuando cirugía conservadora. Y además vimos también en este último caso un paciente con un síndrome nefrítico y un poco de diagnóstico diferencial. Entonces, a ver, cada quien comparta aquí en el chat si hay algo que ya haya mencionado a alguien, pues compartan otra cosa para ejercicio. A ver, ¿con qué se quedan que hoy no sabían o necesitan repasar o saben que fue uno de los comentarios donde estuvimos practicando y no nos salió bien? A ver. Ok, ATR tipo 1 tiene anión gap urinario positivo, ¿cierto, Sara? Mencionábamos que las ATRs en general las vas a pensar cuando el paciente tenga una acidosis metabólica hiperclorémica. Muy bien, que las ATRs también son más en enfermedades autoinmunes. También que el pH urinario, pH bajo con bicarbonato bajo se llama acidosis metabólica y que el anion gap es pivote para el diagnóstico diferencial de las acidosis metabólicas. Si tengo un anion gap urinario, un anion gap sérico de más de 12,
se llama de brecha aniónica aumentada. Y si tengo un anion gap sérico por debajo de 12, se llama hiperclorémica. ¿Ok? O anion gap normal. Bueno, todos tenemos que repasar esto. Esto es repaso todo el tiempo, ¿eh? Yo estoy repasando todas las áreas y me sigo equivocando. Ok, entonces, ¿qué más? Las acidosis tubulares renales tipo 2, recuerden que son en enfermedades infiltrativas, hemocromatosis, mieloma múltiple, y que cuando es una tipo 2, el daño va a estar en el túbulo proximal y los pacientes van a tener todo disminuido. Potasio bajo, fósforo bajo, calcio bajo, magnesio bajo, y evidentemente en estos casos el tratamiento siempre va a ser la enfermedad de base y también se les administra tratamiento con citrato de potasio. ¿Ok? ¿Qué más? Eso, justo también menciona Regina que la solución salina a dosis alta también puede dar una acidosis metabólica de anion gap normal, que hay tres enfermedades o tres padecimientos que pueden dar acidosis metabólica hiperclorémica, hay muchos más, pero son los tres más comunes, que el paciente haya recibido dosis altas de salina, que tenga un ATR o que esté con evacuaciones diarreicas. Ok, Andrea, muy bien. La cirugía conservadora de mama, ustedes la van a contemplar en pacientes que tengan tumores menores a 3 centímetros, que sean en un contexto de un estadio 1 y 2, que no haya contraindicación a radioterapia, ¿ok? Y en estos pacientes tienen que tener menos de 3 centímetros, que no haya contraindicación a radioterapia y que estén en una etapa 1 y 2. Eso es una de las cosas. Tamizaje de cáncer de mama en portadoras BRCA1, BRCA2 desde los 25 años y 8 a 10 años antes en caso de radiación torácica. Bueno, antes de la edad en la que comúnmente haríamos tamizaje. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? BIRATS, tomar biopsia desde un BIRATS 4A, 4B, 4C, 5. A ese paciente le toca una biopsia. ¿Ok? ¿Qué más? Vimos en este último caso, que el síndrome nefrítico es un paciente que tiene falla renal con hematuria, proteinuria, edema e hipertensión. Falla renal, recuerden la palabra falla renal. Lo que les va a distinguir un síndrome de hematuria proteinuria de un nefrítico es propiamente la falla renal. Falla renal en nefrítico, función renal normal en síndrome de hematuria proteinuria. Siempre ver el complemento en el síndrome nefrítico. Ese es un gran dato, Paola. Bien. Complemento sérico normal, piensen en nefropatía por IgA y en vasculitis. Complemento sérico disminuido, piensen en lupus y piensen en glomerulonefritis infecciosa. ¿Ok? Muy bien, no suele aplicarse radioterapia en cáncer de colon, sirve muy bien para rectal, o sea, para rectal. Justo ya Daniela ya hizo el repaso, nefrítico con complemento normal y daño sistémico, vasculitis, renal, nefropatía por IgA, y cuando el complemento es bajo y hay afección sistémica, lupus, y cuando el complemento es bajo y solo haya daño renal, glomerulonefritis infecciosa. Perfecto. Ok, muy bien, pues si están de acuerdo, yo creo que quedaron varios puntos a recordar aquí. Vamos a analizar otros 10 casos más, otras 10 preguntas más, ¿de acuerdo? Nos vamos directo pero yo lo que quiero es hacer una pausa donde ustedes igual compartan con el grupo, se comprometan, digan, aquí me salió mal esta y de una vez la identifico y hasta puse una anotación. Ok, pues vamos a hacer otro quiz. Ahí ya bajaron, ya no tengo 1980 preguntas disponibles, de las que no he visto. Igual vamos a preguntar unas cortitas y seleccionar que son de medicina interna. Las que quiero, quedan 450 preguntas aquí. Ok, vamos a ver qué nos toca. Ok, bueno, vamos a ver en este caso. Este es un paciente de 48 años que tiene antecedente de rinitis alérgica y asma. Acude por urgencias por disnea súbita y rinorrea de 24 horas de evolución tras ingesta de aspirina por cefalea. TA de 130-85, cardíaca en 100, respiratoria en 26, 36,5 de temperatura y satura 89%. Tiene edema de cornetes, tiene pólipos nasales bilaterales, sibilancias expiratorias difusas y además tiene uso de músculos accesorios. 8,000 leucos, eosinófilos del 12% y tiene una gasometría donde el paciente tiene un pH
de 7,32, una PCO2 de 50, una PaO2 de 58 y tiene una espirometría con una relación FEP1-FBC menor a 70, es decir, tiene 65, mejora a 72% post broncodilatador. ¿Ok? Muy bien. Vamos a... ¿Cuál es el principal mecanismo de la exacerbación de este paciente? El aumento de leucotrienos, el aumento de bradicinina, la deficiencia de alfa-1 antitripsina o el mal apego a tratamiento. ¿Ok? Entonces vamos a lanzar esto otra vez. Voy a lanzar como si fuera la pregunta número 11. Listo, pueden contestar. ¿Ok? 5 segundos. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Después te dicen que de acuerdo a la fisiopatología del paciente, ¿cuál es la mejor estrategia terapéutica a largo plazo para este paciente? Atenolol, montelukast, acitromicina o prednisona oral. Listo, pueden contestar. De acuerdo a la fisiopatología, ¿cuál sería la mejor estrategia terapéutica? Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Qué complicación es más probable con el uso frecuente de salbutamol? Hipotiroidismo, bradicardia, hipocalemia o acidosis metabólica. Veamos. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos. Vamos a analizar este caso clínico. Ok, ¿qué triada tiene este paciente en el chat? ¿Qué triada tiene? Samter. Ok, triada de Samter. Tiene, este paciente tiene una enfermedad respiratoria que se exacerbó, ¿ok? Por el uso de aspirina. Recibió aspirina por una cefalea, rinorrea acuosa, probablemente por un cuadro de infecciones de vías aéreas superiores. Le dan tratamiento con aspirina y al final del día empeora clínicamente, ¿ok? Tiene un episodio de exacerbación. Entonces, cuando tú tienes un paciente con asma y que además tiene sinusitis o tiene pólipos nasales y además la sensibilidad a la aspirina o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo, entonces sabes que este paciente tiene lo que conocemos como triada de Samter, pero la realidad es que el término más apropiado para denominar esto es una enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios, ¿ok? O por aspirina. Entonces, veamos cómo contestaron aquí. Y veamos las votaciones en esta pregunta, la que nosotros mandamos como una pregunta número 11. La mayoría dice que es por el aumento de los leucotrienos. Vamos a ver. Y habían otras opciones, como la deficiencia de alfa-1 el mal apego a tratamiento. Aquí tenía claro que el paciente había recibido recientemente aspirina, pero tiene esto que mencionamos, los pólipos nasales, tiene el antecedente del asma y propiamente el uso de qué? Empleó recientemente aspirina, ¿ok? Entonces, esta es, como les mencionaba, es una exacerbación o enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios no esteroideos. Tiene esta triada de Samter, que es la presencia de asma, pólipos nasales y sensibilidad a antiinflamatorios. Aquí lo que ocurre es que se inhibe la ciclooxigenasa y por lo tanto, pues tiene un impacto directo sobre la cifra de leucotrienos.
¿Ok? Entonces, la respuesta correcta era el aumento de leucotrienos por inhibición de ciclooxigenasa 1. Ahora, en esta entidad, ¿qué fármaco actúa o tiene un efecto importante sobre los leucotrienos o es un antileucotrienos? Pues es el Montelukast. Y en esta pregunta número 12, la respuesta más común, pues fue un 75%, fue Montelukast. Ojo, los antibióticos, los macrólidos son útiles en prevención en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Utilizamos macrólidos para disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. El atenolol, de hecho, está aquí como un factor o un confusor porque los, el atenolol, como un fármaco beta bloqueador, pues al menos uno de los efectos adversos a recordar es que estos pacientes pueden hacer broncoconstricción. Entonces, incluso es básicamente para la retro, ¿no? El hecho de decir, bueno, no le voy a dar a un paciente que per se está con broncoconstricción, le voy a dar un fármaco que incluso empeora la broncoconstricción, ¿ok? Y la prednisona oral, pues es para una exacerbación aguda de EPOC. Entonces recuerden, exacerbación aguda de EPOC o de asma, propiamente la prednisona oral, la citromicina para la prevención de exacerbaciones recurrentes en EPOC, el atenolol. En general, los betabloqueadores, aunque no están contraindicados, tratamos de evitarlos en pacientes que tengan enfermedades pulmonares obstructivas. Y el Montelukast, como un fármaco antileucotrienos, pues sería el tratamiento ideal para el tratamiento a largo plazo. Ojo, a largo plazo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con ese 75% del grupo que contestó Montelukast, es un antagonista de los receptores de leucotrienos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, va a ser útil en el paciente que tiene una hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, ¿qué efectos adversos tendrías con el uso de beta 2 agonistas? Ok, veamos qué contestaron, pero recuerden que los beta 2 agonistas son fármacos que estimulan la entrada de potasio del extracelular al intracelular. Entonces, esto el 45% lo identificó bien, que era la hipocalemia. Si ustedes recuerdan, y les digo que llega un paciente ahorita con un trazo electrocardiográfico donde tiene una onda P, un QRS así, ¿no? Y de repente tiene una onda T así, picuda, entonces dices, no, pues este paciente tiene hipercalemia, ¿no? Tiene una onda T picuda. Entonces, ¿qué le vamos a dar a ese paciente? Le vamos a dar beta 2 agonistas, soluciones polarizantes con solución glucosa e insulina, bicarbonato sérico, bicarbonato intravenoso. Y lo que vas a hacer con esto es que si yo tengo propiamente voy a hacer un ejercicio. Aquí está tu célula, ¿ok? Ustedes saben que el catión intracelular más importante es el potasio. Entonces, pues lo que voy a hacer es que si tengo un potasio muy alto en el extracelular, acá tengo un potasio de 7, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tratar de introducir potasio del extracelular. Tengo un potasio de 7. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es introducir al interior de la célula y los fármacos que hacen esto son la insulina, los beta 2 agonistas, el bicarbonato. Entonces, propiamente, si yo doy mucho salbutamol, lo que va a ocurrir es que voy a meter potasio al interior de la célula y las cifras en el valor, en el extracelular van a disminuir. Por lo tanto, pues va a tener hipocalemia. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo. Cuando ustedes tienen un paciente con hipercalemia grave en urgencias, de hecho es una típica pregunta de NARM, ¿qué tratamiento le vas a dar de forma aguda? Si tiene cambios electrocardiográficos, le pones gluconato de calcio para estabilizar la membrana, pero le das fármacos que metan potasio al interior de la célula para con esto, pues ganar tiempo en lo que eliminas potasio en la orina o en el tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta era la hipocalemia. El uso frecuente de beta 2 adrenérgicos pueden inducir hipocalemia al estimular la sodio-potasio ATPasa que promueve la entrada de potasio a las células y reduce con esto los niveles séricos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estas tres preguntas ya fueron un poco para ir ganando confianza. Recuerden, triada de Samter, asma, pólipos nasales e hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos, particularmente la aspirina. Hay un incremento en la cifra de leucotrienos. En el manejo a largo plazo, un antileucotrienos es de utilidad, como el Montelukast. Y en estos pacientes, pues básicamente si yo uso beta-2 agonistas en el corto periodo de tiempo, pues va a mejorar, pero si utilizo dosis altas
una de las cosas que puedo tener es taquicardia e hipocalemia. ¿Ok? Entonces, justo en lugar de bradicardia es taquicardia sinusal. Ok, siguiente pregunta. Este es un paciente de 70 años de edad con antecedentes de hipertensión, diabetes y tuvo un infarto hace 5 años y acude a consulta por insuficiencia cardíaca. Entonces ya nos vino una de neumo, ahorita una de cardio y te dicen actualmente tiene disnea leve con fatiga, con esfuerzos cotidianos y edema de miembros inferiores, un cuadro de falla cardíaca. 130/90, cardíaca en 90, satura 95, no tiene estertores, tiene edema bilateral en miembros inferiores y tiene un eco donde tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 32%. Entonces preguntan, ¿cuál de los siguientes es un hallazgo típico del padecimiento del paciente? Hipertrofia ventricular derecha, disminución de los niveles de péptido natriurético cerebral, un incremento en la presión venosa yugular o un aumento del gasto cardíaco en reposo. ¿Ok? Entonces déjenme lanzar esta pregunta número 14 y pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y veamos que está bien reñida la votación. Seguimos. Ahora, ¿qué estudio es de utilidad para realizar el diagnóstico de este paciente? O sea, ¿cuál sería el estudio de utilidad para hacer el diagnóstico? ¿Una angiografía coronaria? ¿Una resonancia magnética cardíaca? ¿Unos niveles de péptido natriurético cerebral? ¿O realizar una prueba de esfuerzo? Listo, a ver, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a otra pregunta. Te pregunto, ¿qué fármaco está indicado para mejorar la sobrevida de este tipo de pacientes? ¿Tiazidas, bloqueadores beta, enalapril o digoxina? Ok, híjole, ahora vamos a ver. ¿Qué opinan? Y ahorita vamos a dar la retroalimentación, que aquí puede ser una cuestión controversial. Ok, finalizamos votación y veamos si hay una cuarta pregunta. No. Ok, vamos a ver este caso. Ok, bueno, recuerden siempre. Aquí vamos a analizar nuevamente en nuestro formato habitual y vean que es un paciente con factores de riesgo para pues, enfermedad cardiovascular en términos generales, ¿ok? Entonces vamos a decir que tengo un paciente con 70 años, que tiene hipertensión, que tiene diabetes y que incluso ya tuvo un infarto hace 5 años. Ese es el contexto de mi paciente. Incluso ya me dicen que el diagnóstico de falla cardíaca está establecido, ¿no? Y viene por eso. Ahora, el motivo por el cual lo estás evaluando es un cuadro que se caracteriza por disnea, ¿ok? Disnea leve, fatiga, edema, ¿ok? Y mejora parcialmente con el reposo. Ahora, hay un dato clave aquí. Vean que tiene una FEBI francamente disminuida. Ya hemos repasado varias veces que la falla cardíaca la podemos dividir en disfunción sistólica o disfunción diastólica. El prototipo o la enfermedad, cuando hay disfunción diastólica, es una mujer con hipertensión arterial de larga evolución que tiene un problema para la relajación. De hecho, por ahí vimos un caso, creo que la semana pasada, cuando simulamos, de un paciente que tenía una enfermedad infiltrativa, no recuerdo cuál era. Ah, amiloidosis, ¿se acuerdan?
que era un caso donde no se dilataba bien el ventrículo, tenía un problema para la relajación, tenía un volumen telediastólico disminuido y por lo tanto el paciente tenía una disfunción diastólica. Exacto, Daniela. Entonces, aquí el problema es una disfunción de tipo sistólico. ¿Por qué? Uno, porque se infartó hace 5 años. Tengo un parénquima, tengo un miocardio aturdido, tengo un miocardio ya prácticamente que no se mueve. Entonces, la contractibilidad es el problema. Tengo una disfunción sistólica aquí. Entonces te dicen, ¿cuál es un hallazgo típico? A ver, lo de la disminución, pues era un truco. No sé si alguien haya caído, pero pues cuando tengo falla cardíaca, pues no tengo disminución. Lo que tengo es propiamente incremento en los niveles de péptido natriurético cerebral, porque hay mecanismos compensatorios que tratan de eliminar sodio del cuerpo. Por eso tenemos natriuresis. La hipertrofia ventrículo derecho, pues en realidad esto no es típico de falla cardíaca. La causa más común de falla cardíaca derecha es que tengas falla cardíaca izquierda. ¿Ok? De hecho, si les preguntan cuál es la causa más común de falla cardíaca derecha, es la falla cardíaca izquierda. El aumento del gasto cardíaco en reposo, pues va enfocado a una insuficiencia cardíaca de alto gasto, particularmente en contextos de beriberi, deficiencia de tiamina, en embarazo, en pacientes que tengan fístulas arteriovenosas, pero algo que es muy típico de las fallas cardíacas es que tienen presión venosa yugular elevada. De hecho, cuando clínicamente tú ves ingurgitación yugular, un reflujo abdomino yugular positivo, pues básicamente lo que estás viendo es que este paciente tiene un incremento en las presiones de llenado. ¿Ok? Entonces vamos a bloquear esto y vamos a ver qué contestaron. Entonces, en esta pregunta número 4 de este segundo punto, vean cómo estuvo bien dividida. Entonces yo no sé si probablemente alcanzó su objetivo de confundir, pero un 25% dijo hipertrofia de ventrículo derecho. Otro 22% se confundió y dijo disminución de los niveles de péptido de BNP. Al contrario, hay aumento. El aumento del gasto cardíaco en reposo, mm, recuerden esto, más que nada un paciente con falla cardíaca de alto gasto, sería en el contexto de anemia grave, beriberi, embarazo o fístulas arteriovenosas. Entonces la respuesta correcta aquí, pues es la opción C. Veamos. ¿Ok? Que contestó un 31%. ¿Ok? La falla cardíaca típicamente se asocia con disminución del gasto cardíaco y las excepciones serían beriberi, beriberi, embarazo, fístula arteriovenosa y anemia grave. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Después nos dicen, bueno, ¿cuál sería un estudio de utilidad para el diagnóstico? Recuerden, cada uno de estos estudios tiene un objetivo peculiar. La angiografía coronaria, si lo que estoy buscando es cardiopatía isquémica, la resonancia magnética sería útil para hacer un diagnóstico de una miocardiopatía dilatada, de una miocardiopatía infiltrativa, la prueba de esfuerzo también para evaluar cardiopatía isquémica y en general, cuando tengo la duda entre si el paciente tiene falla cardíaca o es un problema pulmonar, entonces el BNP es el que nos ayuda a hacer esta diferenciación. La verdad es que em, este paciente con esta clínica y con un ultrasonido probablemente sea suficiente para establecer el diagnóstico de falla cardíaca, pero veamos qué opinaron ustedes como grupo y en esta pregunta número 15. Aquí el 48% pues se fue por hacer un BNP, porque si tengo un BNP elevado, pues propiamente lo que me está traduciendo es que este paciente tiene un mecanismo que está tratando de eliminar el exceso de sodio del cuerpo. Ustedes recordarán que un paciente que tiene falla cardíaca tiene activación de mecanismos neuromorales para compensar. Cuando tengo insuficiencia cardíaca, cuando tengo síndrome nefrótico, cuando tengo cirrosis hepática, pues todos estos escenarios lo que van a hacer es activar diferentes mecanismos de defensa. Hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto hay retención de sodio por aldosterona. Tengo activación de ADH y por lo tanto tengo retención de agua. ¿Ok? Y tengo activación del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Entonces, si ustedes para esto, si ahorita yo hiciera un ejercicio muy rápido, ¿para qué le doy diuréticos a los pacientes? Para eliminar el exceso de sodio y agua. ¿Ok? ¿Y para qué le doy beta bloqueadores a los pacientes? Pues les doy beta bloqueadores para contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático.
Y aquí la retención de agua, pues también se tratan con diuréticos, aunque también se han intentado muchas veces los baptanos, que son acuaréticos, pero que en realidad nunca han tenido peso o nunca han tenido lugar en el manejo de falla cardíaca, ¿no? Entonces, los diuréticos me ayudan tanto para la retención de sodio y agua inducida en el contexto de falla cardíaca, y los beta bloqueadores para contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático propio de la fisiopatología de falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, por ahí ya hicimos estos análisis. Ahora, aquí les decía que puede ser un pleito, porque la realidad es que un paciente con falla cardíaca requiere IECA o ARA2 y requiere beta bloqueador, pero veamos por cuál se inclinaron más en esta pregunta 16. En esta pregunta 16, la realidad es que estuvo el 65% contestó la opción B o C, ¿ok? Pero aquí quisiera enfocarme en lo que no es. Ojo, sobrevida. Te están preguntando sobre vida. Los diuréticos no aumentan sobrevida. La digoxina mejora síntomas. Los digitálicos no aumentan sobrevida. Mejoran síntomas. Ambos, los que acabo de mencionar, mientras que los YECAS o los ARA2 sí aumentan sobrevida y los beta bloqueadores también. Entonces, por eso les decía que aquí había un detalle. No sé si hay algo que aquí me esté justificando el por qué no usarlo, pero la realidad es que no. O sea, pudo haber sido beta bloqueadores o IECAS o ARA2. Beta bloqueadores, prácticamente en todo paciente con falla cardíaca no debe de faltar un beta bloqueador, inclusive aún más si es una disfunción de carácter sistólico, ¿ok? Entonces, pues, la realidad es que la 34% dijo opción B y un 31% dijo enalapril, ¿ok? Entonces, vamos a irnos por la más comúnmente respondida. Y la realidad, como les decía, tanto beta bloqueadores como enalapril son tratamientos para falla cardíaca que aumentan sobrevida. Incluso también hoy se agregaron algunos otros como antagonistas de mineralocorticoides no selectivos como la finerenona o inhibidores de CGLT2 que también son prácticamente. Ahora vamos a ver qué dejaron. Te mencionan que los YECA son el tratamiento inicial recomendado para falla cardíaca, aunque en realidad les menciono ambos son tratamientos apropiados, ¿ok? Aquí por ahí hubo un detalle, probablemente por eso aquí te dan como el IECA como una mejor opción, porque la retro es discordante. Aquí mencionan Bosentan, que es para hipertensión arterial pulmonar, lo voy a apuntar para nada más hacer esa adecuación, pero la realidad, mensaje para todos. Beta bloqueadores y IECAS son parte del manejo de falla cardíaca. Si ustedes ahorita yo les muestro qué tenemos que hacer en un paciente con insuficiencia cardíaca de manejo, se van a dar cuenta que para el manejo de la insuficiencia cardíaca hay múltiples fármacos y vamos a ver, para el manejo crónico, aquí está, vamos a ver. Para el manejo de insuficiencia cardíaca, ustedes tienen varios tratamientos. El manejo farmacológico incluye antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuál dije? IECA o ARA2 y los beta bloqueadores. Entonces, aquí vean cómo los YECAS, los ARA2, los ARNI, los antagonistas de mineralocorticoides, son fármacos que disminuyen la mortalidad en pacientes que tienen disfunción sistólica. Aquí por eso la respuesta era enalapril, pero metió mucha duda que también venía la opción en la pregunta de beta bloqueador que también se utilizan. Nada más quisiera recordar que los YECAS y los YECAS dan tos y pueden dar angioedema, y todo lo que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a dar como lugar, todo lo que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona puede dar hipercalemia y elevación de creatinina. ¿Ok? Uno de los efectos adversos del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es precisamente la hipercalemia y la elevación de creatinina. Y los beta bloqueadores también disminuyen la necesidad de hospitalización, disminuyen la posibilidad de muerte, es decir, mejoran la sobrevida, no se utilizan en falla cardíaca aguda, eso es algo relevante, pero también son medicamentos que mejoran la mortalidad. Entonces aprovecho a decirles que tanto la opción B y C de lo que les preguntaron son estrategias correctas, lo cual me da tranquilidad saber que 2/3 partes del grupo contestaron alguno de estos dos fármacos. Aquí básicamente lo que quisieron poner o dejar, y se nos trastabilló, era Bosentan, para que confundieran, pero Bosentan es un fármaco para hipertensión arterial pulmonar, no para falla cardíaca. ¿Ok?
¿Quedó claro? Quedó claro que para pacientes con falla cardíaca, YECA, ARA2, ARNIS, antagonistas de mineralocorticoides son la neta del planeta. Van a mejorar la sobrevida de los pacientes. Exacto, los fantásticos, los cuatro fantásticos. Exacto. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver. Creo que había otra pregunta de este caso clínico. No. A ver, uno de Mato, su fuerte. ¿Están listos? Quedan 5 preguntas. Ánimo, yo creo que vamos a avanzar un poquito más rápido. Mujer de 34 años, 3 gestas, 3 partos, acude por fatiga, dificultad para concentrarse, palpitaciones leves desde hace 2 meses, tiene una dieta vegana estricta, consume 3 copas de vino al día durante el último año, que envidia, no toma suplementos vitamínicos, 112,76, cardíaca en 95, respiratoria en 16, palidez mucocutánea, no tiene ictericia, no tiene signos neurológicos, pero tiene una hemoglobina en 8,4, volumen corpuscular medio en 115, 3.800 leucos, plaquetas en 110.000, tiene una DHL elevada, aptoglobinas disminuidas, bilirrubina indirecta ligeramente aumentada y una prueba de embarazo negativa. Qué buen caso. Te preguntan, ¿cuál es el hallazgo hematológico más característico de este tipo de anemia? ¿Ok? De este tipo de anemia. Vamos a lanzar esta pregunta que vamos a dejar como la pregunta número 17. Listo, pueden contestar. ¿Ok? Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Después te dicen, ¿cuál es el hallazgo más característico de este tipo de anemia? Ausencia de síntomas neurológicos, consumo excesivo de alcohol, historia de múltiples embarazos o fatiga y palpitaciones. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Después nos preguntan, ¿qué intervención es esencial, además de la suplementación, para prevenir recurrencias? Disminuir el consumo de alcohol, realizar transfusión eritrocitaria, administrar vitamina D o evitar alimentos con gluten. Listo, pueden contestar. Híjole, que se me fue, me faltó una. A ver, aquí en el chat, díganme. Opción A, B, C o D. Ok, se quedan entre la C y la A. Ok, parece ser que la mayoría opina que es la opción A. Ok, ahora pasamos a la siguiente. Listo. Ok, bueno, este paciente, ¿qué les llama la atención? Es un paciente muy joven, tiene 34 años de edad, mujer de 34 años, tiene 3 embarazos previos y tiene un cuadro crónico. ¿Por qué? Porque desde hace 2 meses tiene un cuadro caracterizado por fatiga y dificultad para concentrarse, además de palpitaciones leves. Tiene algunos datos característicos. Uno es la dieta vegana. Ese es un dato que muy bien, Daniela. Aquí mencionan en este punto, hay algunos datos clave. Primero, tiene una dieta vegana estricta, ¿ok? Otro, tiene 3 copas de vino al día. Eso es otro dato igual relevante. Y además tiene una anemia macrocítica, ¿ok? Tiene una anemia macrocítica. Sin embargo, llama la atención que tiene DHL elevada, con aptoglobinas disminuidas, tiene bilirrubinemia indirecta ligeramente aumentada y tiene una prueba de embarazo negativa. ¿Ok? Ahora,
Si yo les preguntara propiamente en dónde ustedes ven los cuerpos de Heinz, ¿cuál sería su principal? Digamos que lo primero que ustedes piensan ante un paciente que tiene cuerpos de Heinz. ¿Qué opinan? En un contexto como esta paciente, cuerpos de Heinz, piensen siempre deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Esquistocitos en anemias hemolíticas. ¿Ok? Los eritrocitos en diana. ¿Alguien recuerda? Y los neutrófilos hipersegmentados. ¿En dónde encuentras estas características? Voy a ir esperando que ustedes me den la retro mientras voy viendo cómo contestaron esta pregunta número 17 y estuvo peleado. Un 32% pensó en esquistocitos, el otro 32% pensó en neutrófilos hipersegmentados y menos comúnmente cuerpos de Heinz o eritrocitos en diana. Entonces, vamos a contestar esquistocitos, que propiamente da igual si ambas partes dijeron C o D. Ok, bueno, la opción correcta, este paciente tiene neutrófilos o tendríamos que esperar neutrófilos hipersegmentados, porque este paciente tiene una anemia que tenemos que contemplar como megaloblástica. Tiene 112 de BGM, de volumen globular medio, y esto lo podemos ver en dos escenarios. En folatos o en vitamina B12, las anemias megaloblásticas, y en el caso de la deficiencia de B12, noten, recuerden esto, neutrófilos hipersegmentados, ¿ok? ¿Cómo se define un neutrófilo hipersegmentado? Como neutrófilos con 5 o más lóbulos en más del 5% de los neutrófilos. Y aquí vienen algunos datos de diagnóstico diferencial. Los cuerpos de Heinz, como les mencionaba hace un momento, piénsenlo en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y en hemoglobinopatías. Los esquistocitos en cuadros de microangiopatías trombóticas, llámese PTT, síndrome hemolítico urémico, ¿ok? Los eritrocitos en diana los ven en talasemias, también en hemoglobinopatías, pero no esperarían esto en el paciente con deficiencia de B12 o folato, sino ahí más bien serían probablemente un paciente que tendría otras características como un volumen globular medio disminuido en talasemias. Recuerden que las talasemias dan un BGM bajo, ¿ok? Dan un volumen corpuscular medio bajito. Es un diagnóstico diferencial de las anemias ferropénicas. Ahorita les muestro unas tablas del PRESI que tenemos de las videoclases. ¿Ok? Entonces, neutrófilos hipersegmentados, más de 5 lóbulos en el neutrófilo, en más del 5% de los neutros. Y ahora nos dicen qué hallazgo hematológico es más característico de este tipo de anemia. ¿Ok? Entonces, veamos aquí cómo contestaron. Ay, caray, ya estoy haciendo salas. Ya no carburo muy bien. Ahí está. Pregunta número 18. La respuesta, la opción más frecuente aquí contestada fue el consumo excesivo de alcohol. ¿Ok? Entonces, aquí, en este escenario, algo importante es que la megaloblastosis puede ser tanto por deficiencia de folatos como deficiencia de B12. Entonces, la deficiencia de folato, a diferencia de vitamina B12, no causa síntomas neurológicos. Entonces, megaloblastosis, neutrófilos hipersegmentados. En estos casos, los pacientes que tienen, a diferencia de la vitamina B12, los pacientes en B12 tienen parestesias, ataxia, pérdida la vibración y coordinación. Todas estas son características de la deficiencia de vitamina B12. La paciente no tiene ninguna de estas características neurológicas. Entonces, lo que estamos sospechando aquí es que el paciente tenga una deficiencia de folatos. ¿Ok? Entonces, 3 copas de vino al día. ¿Y con qué vamos a asociar la deficiencia de folatos? El consumo excesivo de alcohol, pues puede afectar tanto la absorción como el metabolismo de ambas vitaminas, pero aquí, en este escenario, lo que me está ayudando a diferenciar entre una B12 y folatos es la ausencia de síntomas neurológicos porque pues el consumo excesivo de alcohol puede afectar en ambas situaciones, la fatiga y las palpitaciones son algo inespecífico, la historia de múltiples embarazos sugiere o pudiera atribuir deficiencias vitamínicas,
pero lo que les va a ayudar a distinguir entre folatos y B12 es propiamente la cuestión de tipo sintomatología neurológica, ¿ok? Entonces ahorita les muestro un diagnóstico diferencial de esto, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta y les doy la retro con las diagramas. Entonces, ¿qué intervención sería la más apropiada? Transfusión. Recuerden que la transfusión eritrocitaria comúnmente está justificada con una cifra de hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro. La vitamina D, pues realmente no tiene efecto sobre el metabolismo de los hematíes o eritrocitos, y el gluten, pues va más asociado a condiciones como enfermedad celíaca, ¿no? Entonces ahí también era un confuso rudo. Veamos qué contestaron la mayoría en esta pregunta en la última era la opción A, bueno, la contestaron en el chat y era efectivamente disminuir el consumo de alcohol, ¿ok? Ahora, les voy a mostrar algunas características. Recuerden, cuando hagan diagnósticos diferenciales de las anemias, es importante que ustedes tengan en mente en el abordaje de las anemias qué tipo de anemia tienes. ¿Es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica? Entonces, recuerden que en las microcíticas, deficiencia de hierro y talasemias. En las normocíticas piensen en anemia de inflamación y en las macrocíticas piensen en deficiencia de folatos B12 y también pueden tener algunas otras causas como hipotiroidismo o hepatopatías que pueden dar macrocitosis, antirretrovirales también pueden dar macrocitosis, pero dentro de las anemias macrocíticas, vean que las megaloblásticas tienen esta característica importante, neutrófilos hipersegmentados, ¿ok? Hipersegmentados. Y las no megaloblásticas comúnmente son asociadas a satioprina, 6-mercaptopurina, hidroxiurea, síndromes mielodisplásicos, ¿ok? Entonces, igual incluso si les hubiesen preguntado cómo distinguirlo en temas de que no tiene o sí tiene síntomas neurológicos, esta es una pregunta también bastante frecuente, es cómo se encuentra la homocisteína en la deficiencia de folatos y B12. Ambos van a tener homocisteína aumentada. Pero ¿cuál va a ser la diferencia aquí? En la deficiencia de vitamina B12 tienes ácido metilmalónico aumentado y tienes síntomas neurológicos, mientras que en la anemia megaloblástica por deficiencia de folatos solo tienes homocisteína elevada, pero el ácido metilmalónico es normal y no hay síntomas neurológicos. ¿Ok? ¿Quedó claro con este diagrama, con esta gráfica? Bueno, esta tabla más bien. Dos cosas para distinguir la deficiencia de folatos y B12 en pacientes que tengan anemia megaloblástica. Si no tiene síntomas neurológicos y además tiene metilmalónico normal, es deficiencia de folatos. Si tiene ácido metilmalónico elevado y además tiene presencia de síntomas neurológicos, es deficiencia de vitamina B12. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Los diagnósticos diferenciales de anemia les va a ayudar mucho el volumen globular medio. Vean cómo nada más aquí dicotomizar entre los volúmenes globulares medios. Aquí, por ejemplo, ya me están haciendo un gran diagnóstico diferencial. Las microcíticas con BGM por debajo de 80, las normocíticas con 80 a 100 y más de 100 las macrocíticas. Muy bien, vamos a contestar, si ustedes lo permiten, antes de que me quede con dos personas, las últimas tres preguntas. ¿Ok? Entonces, ese es un chavito, tiene la edad de cualquiera de los alumnos que están hoy conectados, 25 años, acude a urgencias tras un episodio de alteración de la conciencia, además que tuvo movimientos repetitivos con las manos, no respondió a estímulos externos, presentó un periodo de confusión y cefalea posictal de 20 minutos, tiene una TA de 120/80, no tiene antecedente de epilepsia, signos vitales normales, incluyendo la exploración neurológica. Vean que los electrolitos séricos y la glucosa es normal, la función renal y el hemograma es normal, tiene un electroencefalograma, y aquí viene un dato clave, con el hemisferio cerebral izquierdo que muestra espigas y ondas agudas en la región temporal anterior. Entonces, ¿qué piensan que tiene? Debido a estos hallazgos, se considera que el paciente tiene un riesgo de recurrencia en los siguientes 10 años. ¿Qué diagnóstico tendría este paciente? Una crisis psicógena, no epiléptica, con estos hallazgos, un síndrome de Lennox-Gastaut, un episodio aislado de crisis tónico-clónica, o dicen, no, tiene epilepsia. ¿Ok? Entonces, vamos a
voy a lanzar esta pregunta como la 20, ¿ok? 20 y 21. Vayan pensándole y ahorita lanzo la 20. Bueno, la lanzo como 19. Listo. Pueden contestar. ¿Qué opinan de este caso? Un chavo que convulsiona, tiene esos hallazgos en el electroencefalograma, un chavito, exacto. Pues, la edad promedio probablemente del grupo de alumnos de Narmine sea 25 años, por chavito, chavita. Bueno, finalizamos la votación. La respuesta más común fue el hecho, bueno, quedó un 35 para Lennox Gastaut y otro 35% para epilepsia. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este paciente? ¿Fenobarbital, valproato, carbamazepina o levetiracetam? Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta del día de hoy. ¿Qué parámetro de laboratorio es esencial monitorizar al iniciar el tratamiento de primera línea en este paciente? Nivel de vitamina D, perfil de lípidos, niveles séricos de sodio o glucosa en ayuno. Muy bien, vamos a finalizar votación y vamos a analizar las opciones de respuesta. En esta primera pregunta, vean, en realidad, en este caso, el dato clave del caso clínico está en el electroencefalograma, porque en realidad no tiene ningún otro antecedente previo al paciente, no tenía epilepsia, pero sí hizo un cuadro compatible con una crisis, ¿ok? Y no tiene ningún factor predisponente. Abstinencia a consumo de alcohol, abstinencia a drogas, no tiene hipoglucemia, que sería un factor para hacer crisis en forma aguda, por eso la glucosa está tomada y es normal. Tampoco tiene datos que te hagan pensar en una infección, una neuroinfección, pero sí te dicen que tienes espigas y ondas en la región temporal anterior. Entonces, este es un patrón electroencefalográfico francamente anormal y por eso te dicen que el paciente tiene un riesgo de recurrencia de 75% en los próximos 10 años. Dice, debido a estos hallazgos, se considera que el paciente tiene un riesgo de recurrencia de 75%. Por lo tanto, en ese escenario veamos qué contestaron. Y Lennox-Gastaut es un síndrome, es un escenario de epilepsia o de un trastorno raro que en realidad pues se ve más comúnmente en niños. O sea, son población más pequeña, no tanto a los 25 años, pero veamos qué opinan. Bueno, pues está entre un 35% que un Lennox-Gastaut y epilepsia. Vamos a dejar Lennox-Gastaut. Y este paciente, por estos hallazgos y por esta probabilidad de, de básicamente el 75% de recurrencia, en realidad este paciente tiene epilepsia. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de epilepsia se establece cuando un paciente presenta al menos dos crisis, ojo, ese primer elemento, dos crisis con separación de 24 horas de tiempo o que tenga una crisis no provocada con un factor de riesgo de recurrencia de más del 60%. ¿Ok? Entonces, justo por aquí, vale, pues igual Valeria lo mencionaba, esto ya lo hace epiléptico, ¿no? Con un episodio y una probabilidad de convulsión alta dentro de los 10 años, pues este paciente tiene epilepsia. ¿Ok? Entonces, vean ese dato clave. Lennox-Gastaut, como les mencionaba, es un síndrome que ocurre en la infancia. Este chavito no está tan chavito para ser en la infancia y
estos comúnmente son síndromes epileptiformes o epileptogénicos que son muy raros, ¿ok? Entonces, estos se caracterizan por el deterioro cognitivo progresivo y el patrón electroencefalográfico es de patrón punta onda lenta, pero tiene 25 años. Entonces, no pensaría Lennox Gastaut de entrada. Crisis psicógena no epileptogénica. Esto es común en pacientes con epilepsia crónica. Hasta un 20% pueden tener estos cuadros de pseudocrisis. Esto que mencionan aquí como crisis psicogénicas son pseudocrisis. Pero en este paciente que ya tengo un cuadro, un episodio no provocado con un riesgo de más del 60% de recurrencia, esto define epilepsia. Por lo tanto, pues una tercera parte del grupo estaba en lo correcto de que el paciente ya tiene diagnóstico de epilepsia. Ahora, ¿qué tratamiento le darían de primera línea para al ser epiléptico? Veamos qué opinaron, o sea, qué contestaron. Y la respuesta fue valproato de sodio. ¿Ok? Entonces, 39% dijo valproato, un 32% carba, un 25% levetiracetam. Vámonos por valproato. Valproato fue la respuesta más común, pero la que queda como correcta es carbamazepina y veamos por qué. Para cuando el paciente tiene, bueno, valproato en realidad es muy buen, es un antipiléptico de amplio espectro, pero mencionan que la carbamazepina es especialmente útil en crisis originadas en región temporal, ¿ok? En temporal. Levetiracetam también es de amplio espectro, también son buenas en epilepsias focales y generalizadas, sin embargo no es comúnmente primera línea. Y el valproato de sodio también es tratamiento de elección para epilepsias generalizadas, pero en realidad Carva tiende a ser mejor para epilepsias que afectan la región temporal. Y en este escenario va asociado con el efecto adverso. En carbamazepina, ustedes recordarán que es una causa de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Recuerden que carbamazepina es uno de los fármacos que se pueden asociar a SIAD y por lo tanto a hiponatremia. ¿Ok? Entonces, este caso fue finalmente de neurología, fue el último. Mensaje clave, si tengo un paciente con una crisis no provocada con un alto riesgo de recurrencia mayor al 60%, el paciente tiene epilepsia. El tratamiento en este paciente fue con carbamazepina por la afección a la región temporal. Y un efecto adverso que tienes que recordar en relación a carbamazepina es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y este paciente se manifestaría por hiponatremia hipotónica, euvolémica, con actividad de ADH y todo lo que en algún momento ya hemos repasado. ¿Ok? Entonces, aquí en el chat nada más, ya no les voy a preguntar ahorita en este momento las bueno, les mando la retro si me regalan un minuto nada más para decirme qué tanto les gustó el día de hoy. Siempre les estaré agradecido por regalarme un minuto más de su tiempo y esto para fines de ir analizando qué tenemos que cambiar o modificar. Recuerden que estas sesiones de simulador para mí también son un verdadero reto. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para lo que va a venir. Cuando uno prepara una sesión, pues la verdad es que pues estás en un ambiente de enseñanza controlado. Pero aquí, pues la realidad es que de repente me viene un caso de cosas que tampoco son como mi área de mayor experiencia y pues también es un reto para mí y estoy todo el tiempo estudiando y a veces puedo decir una cosa y a la hora de la retroalimentación me doy cuenta que también me equivoco. Todos nos equivocamos. La única persona que no se equivoca es quien no practica, quien no se enfrenta a estos ejercicios de estudio. ¿Ok? Entonces, miren aquí, bonus. ¿Qué tipo de material te gusta más para repasar? ¿Videos, guías, flashcards, podcast? Ok, muy bien. La mayoría de las preguntas, el 60% del grupo está contestando que son preguntas en un rango apropiado y un 30% más o menos, un 40% menciona que están muy difíciles a difíciles. Ok, entonces eso también para mí es muy enriquecedor igual. Los casos favoritos, pues estos pueden ser igual cuál fue el caso número uno, el dos, tres, cuatro, los últimos fueron los más atractivos. ¿Ok? Perfecto. A ver, ¿quién se va a conectar mañana? Endocrino, sesión de endocrinología. Eso, muy bien, Regi. Bueno, pues mañana por ahí los veo. Esa sí es una sesión planeada, programada, hasta voy a estudiar.
para poderles dar la mayor retroalimentación posible. Y pues ahí los veo, ¿va? Entonces, veamos cómo nos fue en esta última, nada más para que también estas preguntas ya no me las vuelvan a lanzar. Y cuántas sacamos bien en general de este segundo set de preguntas. Uy, aquí sí nos fue peor. 58%. 7 buenas de 12 que contestamos. ¿Ok? Bueno. Muy bien, doctores, doctoras, pues gracias por conectarse. Les mando un fuerte abrazo y les veo mañana. Igual por ahí les escribiremos para ir viendo si nos sugieren algún tipo de cambio para las sesiones que tenemos preparadas en esta semana. ¿Ok? Muy bien, que tengan muy buenas noches. Un abrazo, que descansen. Hasta pronto.